tardes, jóvenes y demás personas que nos estáis viendo. Después de un pequeñito parón que hemos hecho debido a problemas de salud, pero nada grave, sin importancia, volvemos otra vez a la carga con nuestro programa de Ayanela. ¿Y cómo nos vamos a continuar con estas entrevistas, con lo bien que nos lo pasamos, cómo nos divertimos y sobre todo lo que se aprende aquí? Así que esta tarde vamos a conocer a una persona que le gusta escribir. Ya veremos qué. Y también le gusta relacionarse y trabajar con las personas. Ya veremos cómo. Así que para ello, pues le vamos a dar la bienvenida a María Guillerma Núñez Fernández. Buenas tardes, María, bienvenida. Encantada de tenerte esta tarde aquí con nosotras. Buenas tardes, Pamela. Encantada de estar con vosotras y de que me hayáis invitado a participar en esta iniciativa. El placer es nuestro, María. La verdad que tenía muchas ganas de tenerte aquí y de que echemos esta tarde. Mira, la primera pregunta que hacemos por lo general o casi siempre a las personas que le hacemos las entrevistas es que nos hables un poco de ti. Pues tus pasiones, dónde trabajas, cuántos años tienes, lo que tú quieras, ¿vale? Adelante. Vale, bueno, pues yo me llamo María, tengo 30 años, soy de Olivenza y bueno, ahora mismo estoy trabajando en un proyecto de intervención en vivienda pública en Castilla-La Mancha como educadora social, que es mi profesión. Y bueno, como decías al inicio de la entrevista, también me gusta escribir, escribo poesía y bueno, ya llevo unos cuantos años escribiendo. Pues sí, navegantes y navegantas, nos vamos a introducir esta tarde en el mundo de la poesía y de la educación social. Así que, María, ¿tú crees que estas dos esferas están relacionadas o son opuestas? ¿Tú qué piensas? Pues opuestas para nada. Yo creo que sí que están relacionadas en tanto en cuanto para mí la poesía ha de reflejar la realidad social, ha de ser un arma para combatir a través de la cultura y para difundir la realidad que nos rodea. Y bueno, la educación social lo que hace es trabajar con esa realidad, ¿no? Digamos que la poesía es el hilo que va narrando o que puede llegar a narrar, ¿no?, la realidad social, y la educación social es quien trabaja dentro de esta realidad para generar un cambio en pos del concepto clave que es la justicia social, ¿no? Un concepto que hoy día dentro de nuestra sociedad pues no se da. Por eso estamos ahí currando desde la educación social en primera línea de batalla. Qué maravilla, María. ¿Veis? Si es que vamos a pasar esta tarde, ya veréis todas las cosas que nos va a decir María. Y bueno, sabemos que tu gusto por la poesía y la composición literaria te viene desde muy pequeña. Bueno, además yo me acuerdo de ello, de vernos por el pueblo, ¿no? ¿Cuándo y dónde surge esta inquietud en ti? ¿Y quiénes fueron tus referentes o referentas? Uh-huh. Pues esta inquietud surge cuando tendría unos 13 años o algo así. Y bueno, surge pues porque sí, o sea, el principio es que comienzo a escribir porque me sale escribir y el estilo que me sale es poesía. El por qué, y es cuando hago mi primera poesía seria y que ya va cargada de temática social, pues es cuando estalla la Segunda Guerra de Irak, ¿no? ¿Por qué en este momento? Pues porque yo nací el 16 de enero del 91, que es cuando las potencias internacionales entran en Irak por primera vez, cuando se desata la primera guerra del Golfo. Entonces, mi inquietud con 13, 14 años era, yo nací el día que estalló esa guerra, ¿dónde estarán los niños que nacieron ese mismo día que yo en ese lugar? Y si han sobrevivido, ahora se van a enfrentar a una segunda guerra, ¿no? Entonces ahí nace mi inquietud y creo la primera poesía. Y esta poesía pues la llevo a clase, a mi profesor de literatura. Y bueno, pues mi profesor de literatura era Juan Robles. Y Juan Robles, por supuesto, que para mí fue un referente que se me fue muy pronto, porque Juan murió en 2006. Yo apenas llevaba un año y algo, 2 años conociéndolo, pero para mí Juan fue quien me inició en la poesía, quien me inició en la política, era mi profesor de literatura, era mi vecino. O sea, Juan para mí abarcaba muchas esferas y muchos intereses que se empezaban a despertar, ¿no? Fue un referente claro. Luego a la hora de la poesía, aparte de Juan, que también era poeta, para mí
creo que el poeta que más me ha inspirado ha sido Miguel Hernández, por la historia que trae tras de sí Miguel Hernández, ¿no? Miguel Hernández era un pastor de cabras que es autodidacta, que comienza a formarse él mismo a través de la lectura y la escritura mientras pastoreaba a su rebaño, y bueno, a través de ahí llega hasta las grandes esferas de la poesía en ese momento. Y bueno, pues traslada la poesía al frente, traslada la poesía también llegando a participar en las misiones pedagógicas. Entonces, para mí Miguel Hernández tiene una poesía clara, que llega a la gente y que estaba hecha para el pueblo, se inspiraba en el pueblo y lo que intentaba era llegar al pueblo, ¿no? Con un mensaje claro. Y esos fueron mis dos principales referentes. Qué bueno, María. Yo me acuerdo de Juan Robles, que también fue mi profe, y la verdad que fue una gran pérdida y éramos muy jóvenes y una pena que se fuera tan pronto. Y también me ha contado un pajarito, y lo tengo apuntado aquí en mi chuletilla, que ganaste el premio Manuel Pacheco. ¿Cómo surge esta iniciativa de crear Su sombra en la lucha, que es el recital homenaje a Juan Robles? Pues sí, gané el Manuel Pacheco, además lo gané con una poesía Juan y luego gané el ACE 6 años después con una poesía Hernández, o sea que mis dos referentes, pues bueno. Ay, qué bueno. Sí, y bueno, pues la iniciativa de crear el Su Sombra en la Lucha surge gracias a una persona de Olivenza que en aquel momento era el dinamizador del espacio de creación joven, que era Augusto. Entonces yo recuerdo que iba al espacio, pues a lo típico, ¿no? De meterlos en los ordenadores, que tú también lo recordarás, cuando se abrió, y pues iba con mis amigas a meterme en los ordenadores. Y total que Augusto estaba por allí un día y no sé cómo surgió la conversación y yo le dije, pues yo escribo poesía. Y él me dijo, pues vamos a hacer un recital. Digo, vale, pues hagamos un recital, ¿no? Adelante, qué grande Augusto. Sí, sí, además que yo era súper pequeña y yo tenía 14 años, o sea, era súper joven. Y entonces la cuestión es que en este recital, a este recital acude Juan. Fue el único al que desafortunadamente pudo acudir. El recital fue entre junio y julio del 2006 y él falleció en agosto. Entonces acude al recital, yo le dedico una poesía a él pues, por una situación política que él tenía, y Juan cuando acaba la poesía se levanta y me dice, no te preocupes María, que todavía sigo haciendo sombra, ¿no? Entonces al año siguiente vuelvo a realizar el recital y de ahí viene Su sombra en la lucha. Claro, qué Uh-huh. bueno, sí. Qué grande Uh-huh. Augusto. La verdad que hizo muy buenas cosas en el Sí. espacio, que desde aquí le vamos a mandar un saludo. Uh-huh. Justo, somos nosotras. Y, y bueno, ¿nos puedes hablar de tu trayectoria poética y señalarnos aquellos episodios que te han marcado más a nivel personal y también profesional? Uh-huh. Mi trayectoria poética, pues ya te digo, comienza con unos 14 años. Y bueno, yo sigo escribiendo, sí que es cierto que lo he hecho siempre en petit comité. A mí lo que me gusta es recitar la poesía, creo que es una manera de interpretar la poesía. Yo no la leo, yo la interpreto, la vivo, la siento, la comparto en ese momento y es lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces, pues el recital Su sombra en la lucha siguió realizándose a lo largo del tiempo, pero hubo un momento en el que como yo entre idas y venidas de mudarme tantas veces de lugar de residencia, pues se perdió un poco la esencia. Pero yo sí que he seguido realizando recitales por hechos simbólicos, o sea, 14 de abril, aniversario de la República, en homenaje a las víctimas del fascismo desde la democracia, también para recaudar fondos para los refugiados sirios que se encontraban en los campos de Grecia, también por el Día de la Salud Mental, con el CRPSL de Cuenca. Entonces sí que he seguido realizando pues esos recitales y compartiendo la poesía allá por donde he ido pasando, ¿no? Y bueno, estos que a mí me hayan marcado, pues serían tantos a la hora de la poesía. Yo creo que uno de los hechos que más marcó mi poesía es cuando comienzan a producirse todos los recortes en educación, todos los recortes en servicios sociales, cuando empiezan a dispararse los suicidios en España por desahucio, cuando empiezan a dispararse los desahucios
llega un momento en el que la juventud de este país vivimos un momento crucial en el cual nos encontramos indefensos. O Claro. sea, nos están disparando tortas por todos lados, nuestro futuro está en juego y no hay manera de cambiar esa situación, ¿no? Y entonces yo creo que ese momento de frustración es un momento que realmente marca mi poesía, ¿no? Y es cuando más escribo. Yo justo entre esos años estaba entre Granada y Cuenca y bueno, es cuando más comienzo a escribir. La verdad que sí, María, y además que no solo en ese momento, que todavía nos siguen dando torta por todo sitio y la verdad que ahora mismo nuestro presente y nuestro futuro es un poco de incertidumbre constante, ¿no? O es la sensación que a mí siempre me suele dar y creo que la juventud también está teniendo, sobre todo por el paro tan tremendo que hay en Extremadura, ya sin irnos a hablar de algo nacional, ¿no? Pero bueno, seguimos ahí resistiendo. María, ¿tú consideras que las diferentes artes deben de tener un componente social? ¿Y Sí, por qué? ¿Y por es qué? que yo no concibo arte sin componente social. O sea, es mi manera de interpretar el arte, ¿no? Yo creo que el arte es darle belleza a la reivindicación. Para mí eso es el arte. Y yo recuerdo una canción que tiene Víctor Manuel en sus años mozos, cuando, bueno, pues era más reivindicativo de lo que es ahora, y habla de esa poesía vacía que le canta a la belleza de la flor, a la belleza del mono, y es una canción que realmente acaba diciendo eso no es poesía. Y para mí efectivamente el arte tiene que estar cargado, porque es que es nuestra manera de expresarnos, es la manera humana de expresar los sentimientos, de reivindicar aquello con lo que no estás conforme. Entonces yo creo que tiene que estar cargado, ¿no? Para mí el arte vacío que se basa en la mera contemplación no sirve para nada. Es mi opinión, sé que es radical, pero es mi concepción. Sin reivindicación social, ¿para qué? ¿Para qué? Intenta cambiarlo, intenta aportar y bueno, y el arte es un arma fundamental, está cargado de futuro, ¿no? Bueno, María, la verdad que me encanta tu respuesta y aunque digas es mi opinión y aunque sea muy radical, en realidad este programa es para eso, para que la juventud dé su opinión y le haga llegar a las personas que nos están viendo, ¿no? Y tomen Uh-huh, nota quien tenga que tomar nota uh-huh, para cambiarlo. uh-huh. Y María, como mujer, ¿ha sido difícil, fácil abrirte hueco en el ámbito poético? Y aparte de eso, si le añadimos también el componente rural, Uh-huh, ¿cómo ha sido este camino? uh-huh. Pues fíjate, yo no he encontrado ninguna barrera, ni por ser mujer, ni por ser mujer rural, pero tengo claro el porqué de no encontrar esas barreras. Yo tengo claro que no he encontrado estas barreras porque el público hacia el que va dirigido mi poesía y la gente con la que yo me relaciono en este sentido es gente que apuesta de por sí por la igualdad, ¿no? Y es gente que está concienciada, es gente que participa activamente en los diferentes movimientos sociales, incluido el feminismo, y por eso no he encontrado ninguna barrera, ¿no? Porque cuando nos juntamos y compartimos poesía, lo que hacemos es pluralizar el movimiento, es aportar en base a las diferencias de cada una y de cada uno, ¿no? Entonces, la verdad es que no he encontrado en este sentido ningún tipo de traba a lo largo bueno, pues de mi vida en la poesía, ¿no? He encontrado otros recortes, ¿no? O sea, que alguna vez sí que digamos, algo de censura al sentido, pero no por el hecho de ser mujer ni por ser mujer rural, sino por lo que decía la poesía, ¿no? Eso pues yo lo entiendo, que es una poesía pues que a lo mejor va muy cargada ideológicamente, pues que no todo el mundo le gusta, ¿no? Pero en parte eso quiere decir que algo estamos haciendo bien. Cuando no todo el mundo le gusta es que, bueno, pues el mensaje al final está llegando. Claro, dicen que cuando escuece, ¿no? Es porque está curando. Y nos puedes hablar un poco más de esto que nos cuentas. O sea, qué mensaje llevaba esa poesía? Como para que la gente, por ejemplo, no le gustase. Ujú. Pues fíjate que no era que a la gente no le gustase, sino que en ciertos momentos pues sí que me he sentido coartada, ¿no? Yo recuerdo que en una de las ocasiones quise publicar en un medio
Y bueno, pues nos pedían que acompañase una foto. Y yo puse una de las fotos de los recitales y en una esquinita muy pequeñita, pues se veía un trozo de bandera, ¿no? Y directamente, no es que me dijesen, oye, cambia la foto, que mira que se ve esto, ¿te importa que lo cortemos porque no es momento de dar? No, es que directamente me dijeron, no hay poesía, o sea, se acabó, no lo puedes publicar, ¿no? No hay espacio para esto. O en otras ocasiones, pues sí que cuando he actuado en algunos sitios, pues sé que a organizadores les ha llegado el cuidado a ver qué va a decir, ¿no? Y, y bueno, ¿no? Pues es ese miedo, yo no me como a nadie, yo me expreso libremente, pero vamos, que a día de hoy, además que afortunadamente he contado con varias colaboraciones, he recitado en diferentes espacios, he recitado poesía que no está cargada de esa ideología por respeto a los espacios que no eran políticos y bueno, o sea, pero sí que esas piedras me las he encontrado de vez en cuando en el camino, ¿no? como todas las que nos hemos ido encontrando, ¿no? Y nos seguimos encontrando. Además, con lo difícil que ha sido hacerse hueco en el mundo del Ujú, arte, ¿no? Como ujú, dicen, cuando se firmaba antiguamente a Anom, ¿cuántas mujeres firmaban anónimo, ¿no? ¿Cuántas mujeres, ujú. cuántas obras serían hechas por mujeres que no tenían hueco y bueno, o si no, que era su Su marido marido. el que Ujú. tenía que representarla, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, todavía seguimos ahí haciéndonos hueco. Y bueno, Ujú, cambiando un poco así de tercio, María, me gustaría también saber por qué estudiaste educación social. ujú. Pues yo hice 2 años de filosofía porque no me cogieron en educación social. Esto de cuando tienes ansiedad por empezar una carrera porque te ves sin futuro, no, Claro. ojo, céntrate Y porque lo porque tienes que hacer ya sí o sí, porque si no se te acaba la vida. sí, exactamente. Y te equivocas, y yo me equivoqué, porque para mí la filosofía está muy bien, pero el problema que yo le veía es que no llegaba a la realidad. O sea, la teoría se quedaba en el laboratorio, pero no tocaba la realidad sobre la cual estaba debatiendo, ¿no? Claro. Entonces yo María, entro. perdona María, y ahora que esto me interesa muchísimo lo que te acabas de decir, que has hecho 2 años de filosofía, ¿viste algunas mujeres filósofas? Sí, o Sí, sea, bien, sí que es cierto que tendría que pararme a recordar, porque como filósofas tal cual, sí que vimos a través de la antropología, me acuerdo de hablar de Concepción Arenal a la hora de centrarnos en España, pero por ejemplo, a la hora de hablar de la filosofía antigua, pues obviamente no había ninguna filósofa, porque no hay ninguna en los claro, libros, no porque no existiesen, ¿no? muy Pero fácil. sí que, sí, exacto. Pero vagamente sí que recuerdo eso, pues recuerdo a Concepción Arenal, creo que de Pardo Bazán también vimos algo, pero no sabría decirte. A ver, son 2 años que han quedado ahí en el pasado y que bueno, tampoco sabré decirte mucho más, pero sí que algunas sí que vimos. Claro, es que yo me pongo ahora con la perspectiva feminista que tengo, ¿no? Que llevo poquito en ello, pero me pongo a pensar, por ejemplo, en bachillerato no vimos ninguna mujer filósofa, eran todos filósofos, ¿no? Entonces, bueno, como desde la educación también hace falta ir introduciendo esa perspectiva de género que a día de hoy creo que tanta falta hace y que no hay. Así que por eso, bueno, quería hacer ese apunte ahí y preguntártelo. Así que continúa, perdona que te haya cortado. Nada, nada. Pues sí que bueno, pues eso, yo quería hacer siempre educación social y la cuestión era porque para mí la educación social es la política pura y dura. O sea, es trabajar con los datos. Los datos que vemos en las encuestas de precariedad laboral, exclusión social, pobreza, marginación, esos datos son personas, ¿no? Entonces yo quería olvidarme de esa cifra y trabajar directamente con la persona. Y es transformar o contribuir a transformar algo en la realidad social que vivimos. Por eso quise hacer educación social y bueno, hoy día que trabajo como educadora me he dado cuenta de que no podía haber elegido una carrera que me llenase más, con la que me sintiese más satisfecha y con la que tuviese la constante necesidad de seguir aprendiendo. Yo he sido una alumna nefasta a lo largo de mi vida académica, fui nefasta
nefasta. Yo repetí 2 veces en bachiller. Y bueno, la educación social me hizo interesarme por estudiar, por aprender y por seguir constantemente mejorando y avanzando, ¿no? Y eso se lo agradezco a esta profesión. Qué bueno, María. Pero no creo que fueras una estudiante nefasta, como dices, porque fíjate, yo creo que muchas veces por seguir, pues, en la cultura en la que estamos, ¿no? De que tienes que estudiar, de que tienes que acabarse un bachillerato para hacer una carrera, es como que esa prisa que te mete ahí y luego creemos que hemos sido estudiantes nefastas, porque yo tampoco terminé segundo de bachillerato, pero luego he descubierto que me encanta aprender, que me encanta estudiar. Y bueno, que en ese momento no se dio por ciertas cosas, pero que ahora sí, y como dices tú, pues bueno, aprender siempre la educación continua, ¿no? Eso es tan importante y creo que desde todos los sitios se debería de animar a la gente a seguir aprendiendo y estudiando y bueno, lo que le apetezca. Y María, háblanos un poco de las becas de colaboración en las que has participado durante tus estudios. Además, sabemos que tu TFG ha sido publicado. ¿Qué ha supuesto todo esto para ti? Pues bueno, empezando por las becas de colaboración, yo vengo de una familia de clase trabajadora. Mi familia es monomarental desde que yo tengo 14 años. Mi madre ha sido quien ha estado ahí. Y yo sabía que mi madre siendo pensionista, si a mí no me daban una beca, yo no podía seguir estudiando, ¿no? Entonces era la constante necesidad de buscar empleo. Entonces encontré las becas, comencé a trabajar en la biblioteca, ayudando en las labores de la biblioteca, y de ahí al año siguiente pasé a una biblioteca de la una beca de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha, ayudando en la gestión del practicum, de las prácticas de educación social. Qué Ahí bueno. la verdad es que fue mucho mejor, pero ya estaba dentro de mi ámbito. Y la última beca que obtuve fue una beca que se obtiene por el expediente académico, y fue una beca del Ministerio de Educación, que era de colaboración con el Departamento de Pedagogía, ¿no? Y lo que hicimos fue un proyecto de investigación respecto a la tutorización y cómo los estudiantes y las estudiantes vivían la tutorización y cómo lo vivía también el profesorado, ¿no? Entonces, pues eso, pues estuve trabajando, cobrando muy poquito. Las becas de colaboración, la cuantía, yo lo máximo que llegué a cobrar eran 320 euros, y en esa beca trabajaba 3 horas al día de lunes a viernes. Pues poquito, pero poco, ¿eh, María? Sí. Y bueno, para que nos hagamos también un poco a la idea de cómo están las becas, ¿no? De hecho, yo la primera beca que obtuve en mi vida académica con Zapatero en filosofía fueron 6.000 euros, y con los mismos requisitos y con un expediente mucho mejor, la última que obtuve, la más alta, fueron 4.000 y algo, nunca llegó a 5.000 euros, ¿no? Entonces ha sido un declive completo. Sí que se publica mi TFG, me lo publica el Colegio de Educadoras y Educadores de Castilla-La Mancha, como premio al mejor TFG de Educación Social de Castilla-La Mancha. Y bueno, es un TFG que habla sobre la realidad de la mujer rural en Extremadura, concretamente en Olivenza, y es una aproximación desde la educación social. Entonces, para mí hacer el TFG fue encontrarme con la realidad de mis compañeras que viven en Olivenza, y fue encontrarme conmigo misma, ¿no? Y fue encontrarme con términos que desconocía, pero que le ponían nombre a lo que yo sentía desde hace mucho tiempo. A mí me marca mucho el término de familismo, que es el concepto que existe en la sociedad rural de familia, ese tipo de familia en la cual somos engranajes que dependemos unos de otros, y cómo eso nos limita como mujeres, ¿no? Y la eterna lucha, y ahí tú, Pamela, y las mujeres de tu familia lo habréis sentido, la eterna lucha entre el arraigo y el desarraigo. Cuando tú tienes que emigrar de tu tierra, como es mi caso, como mujer rural tengo que emigrar de mi tierra porque aquí no tengo oportunidades laborales, ¿no? Entonces es una lucha entre el arraigo a mi familia, a mis raíces, y el desarraigo de tener que emigrar a otro lugar para buscar un futuro, ¿no? Lo que dejas aquí, las cargas que dejas aquí por ser mujer, personas mayores, personas dependientes,
ese conflicto es el conflicto entre el arraigo y el desarraigo. Para mí hacer el TFG fue ponerle nombre a lo que yo sentía como mujer rural desde hacía mucho tiempo. Qué bueno, María, sí, sobre todo tú lo has dicho, ¿no? Esa eterna, eterna lucha que a veces cansa, la verdad. Pero bueno, oye, me interesa mucho tu TFG, ¿eh? Me gustaría mucho poder echarle un vistazo, así que cuando puedas, ya sabes, Por pásamelo. supuesto. Y María, ¿nos puedes hablar un poco de la labor que estás realizando actualmente como educadora social? Sí, brevemente te cuento. Yo trabajo como educadora en un proyecto de calle, trabajo en vivienda pública en Castilla-La Mancha para el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Castilla-La Mancha. Entonces, mi intervención se centra a nivel individual, familiar y vecinal. Trabajo un poco de todo, hago un poco de todo, desde orientación laboral, acompañamiento a los recursos que vayan surgiendo, que sean necesarios, coordinación con los centros educativos en el caso de menores, y bueno, te llegan un sinfín de personas con un sinfín de situaciones. 50 de mis usuarios son mujeres, 30 son hombres, con lo cual tengo muchísimos casos de violencia de género, muchísimos casos de discriminación. También tengo personas con trastorno mental grave, con discapacidad, personas en situación de pobreza extrema. O sea, en realidad trabajo con un sinfín de situaciones, de personas en situación de exclusión. Y bueno, el papel de la educación social aquí es ir estableciendo los mecanismos suficientes en coordinación con las suficientes entidades para estar acompañando en todo momento a la persona y para que la persona pueda desarrollar las capacidades y las potencialidades que tiene. Cuando hablamos de una persona en situación de exclusión, no es el pobrecito al que hay que ayudar, al que darle 4 duros como ¿No? limosna, ¿no? Sino que bueno, pues es una persona con potencialidades que se ha encontrado en una situación de injusticia social y partamos de ahí, pero siempre acompañando a la persona, que es la protagonista de su propio proceso de aprendizaje. Vamos a seguir para adelante y vamos a articular todos los mecanismos. O sea, si me tengo que ir al juzgado a acompañar a alguien a un juicio, me voy. Si tengo que ir al centro de la mujer con esa persona, me voy. Si tenemos que ir a una obra de teatro porque hoy está fatal y necesitas salir de donde estás metido, nos vamos juntas. O sea, es una profesión muy, muy, muy chula. Juan y María, además que se te nota que la disfrutas, que te apasiona de la forma en la que lo cuentas. Te salen las palabras del alma. Sí. Qué genial, qué bien, María, y sobre todo que haya profesionales como tú que creen en la educación social. ¿Y qué le dirías a los chicos, a las chicas, a las personas que nos están viendo y que quieran iniciarse tanto en la poesía como en la rama de la educación social? No sé, algún tipo de consejo, eh, algún tipo de contacto, pasos a seguir, qué no hacer. ¿Qué nos dirías? Que a mí también me interesa escucharte. Pues bueno, yo les diría que para adelante, o sea, para adelante, para atrás ni para coger impulso, pero sí que siempre teniendo en cuenta, sobre todo desde la educación social, varias situaciones. Lo primero es que no vas a cambiar el mundo, no lo vas a cambiar, y la educación social no puede cambiar el mundo. El mundo necesita de muchos cambios, de muchos procesos, de muchas implicaciones para cambiar. Entonces, eso es lo primero que yo les diría, que no vamos a cambiar el mundo, pero sí que vamos a contribuir a Pues, trabajar por una sociedad más justa, ¿no? Y a trabajar por la dignidad que merece toda persona por el hecho de serlo, ¿no? Entonces yo les diría que para adelante, y a ti te lo digo, Pamela, para adelante, qué bien. cuando lo necesites, para lo que necesites, nos tomamos un café y bueno, y hablamos y lo que tú quieras. O sea, yo para lo que tú quieras consejo que te puedo decir, pero es una profesión que se disfruta y que yo estoy convencida de que tú, conociéndote, también la disfrutarías muchísimo. Muchas gracias, María. Sí, la verdad que tengo a compañeros y compañeras que han terminado el ciclo de promoción de igualdad y han tirado precisamente muchas de ellas por educación social. Así que bueno, quién sabe, ya veremos. Y además, María, de todas las cosas que nos has contado, que ha sido maravilloso y todo lo que haces, también eres concejala en Olivenza. ¿Qué te ha aportado la política o qué no te ha aportado la política? Porque también es un ámbito ahí duro, ¿verdad? Bueno, a ver, yo en política llevo hace muchísimos años en un montón de movimientos. Otra cosa es la política institucional, que es lo que estoy haciendo ahora, a lo que llego de casualidad, por accidente, como todas las personas de izquierda que acabamos siendo un cargo público. Llegamos por accidente
Y bueno, pues porque llega el momento en el que nuestros compañeros y compañeras pues confían en nuestra figura para representar el movimiento. Pero eso es la política institucional. A mí la política institucional pues me ha aportado muchas cosas, tanto positivas como negativas, pero yo destacaría más lo que me ha aportado la política a lo largo de mi vida que lo que me ha aportado la política institucional, porque yo estoy aquí, el día de mañana habrá otra persona, pero la política es algo que me ha acompañado a lo largo de la vida y para mí me ha llevado a ser la persona que soy hoy. O sea, sin política no tendría las inquietudes, la manera de ver el mundo que hoy tengo y eso se lo agradezco pues a mis compañeras y compañeros de Olivenza, así como a todas las personas que he ido encontrando por donde he ido pasando, porque lo bueno de la política y en este caso de ser, yo en mi caso soy comunista, lo digo claramente sin ningún miedo, eh, ha sido encontrarte con personas por allá por donde vayas, ¿no? Al final acabas concordando con personas pues, que están en movimientos ecologistas, en movimientos feministas, en movimientos asociativos y acabas compartiendo. Y bueno, ese vínculo común allá por donde vayas es lo mejor que a mí me ha aportado la política en mi vida. Bueno, y también que necesitamos a mujeres en la política. Vamos, y Sí. si hay mujeres como tú, sobre todo con perspectiva feminista, pues yo, mira, encantadísima. Bueno, María, vamos a ir ya terminando porque la verdad que me quedaría toda la tarde aquí contigo, pero bueno, ya echaremos ese café o un refresquito, lo que sea, y ya hablaremos más detenidamente. Pero para finalizar la entrevista, si quisiéramos leer alguno de tus poemas o consultar alguna de la labor que realizas, ¿dónde podemos verlo? No sé si tienes alguna red social o alguna página que nos puedas decir. Ujú. Pues la verdad es que la poesía no la comparto en ninguna página en concreto, por lo que te digo, a mí me gusta más recitar e interpretar la poesía, ¿no? Que es un defecto, bueno, pues me gusta más interpretarla que dejarla escrita, ¿no? Y luego a la hora de mi profesión, pues yo sí que os invitaría a que miraseis la página del Colegio de Educadores Sociales de Castilla-La Mancha, el CESCLM, de Facebook y bueno, pues ahí sí que veréis alguno de las pequeñas pinceladas que hemos hecho desde el proyecto Habitando Casas, Construyendo Hogares, que es en el que yo trabajo. Genial, María, me lo apunto porque mira, yo tengo una libreta donde apunto todas las cosas, ¿eh? Que la gente no se lo creerá, pero es que lo apunto aquí todo. Y a ver, no tienes, para terminar, no tendrás por ahí ninguna poesía compartida, pero me gustaría pedirte, y no te puedo dejar ir, si podrías compartir esta tarde aquí una con nosotras y con nosotros. Y para la gente de manera que nos está viendo, Sí, ¿qué te sí. parece recitarnos una poesía tuya? Pues para mí estupendo. Y mira, ya aprovecho que se me ha olvidado antes cuando hablamos de la política, de qué era lo que me llevaba. Pues como concejala lo que me llevo es haber tenido la oportunidad de posicionarme contra la mina que quieren instaurarnos en nuestra comarca, contra las minas. Y bueno, para mí esa oportunidad de poder dar voz a ese clamor popular que se manifestaba en contra es lo que me llevo, es con lo que más, lo más gratificante que yo saco de los 2 años que llevo en el ayuntamiento. Entonces sí que en este caso, pues voy a aprovechar porque la lucha contra la mina aún no ha acabado, el proyecto está archivado, pero tenemos más concesiones mineras sobre la comarca de Olivenza, la empresa sigue actuando y por ello os voy a leer una poesía que se llama Barrunto. Barrunto. Cuando no brote cenara y no haga falta barbecho, lloraremos nuestra tierra mientras se le apaga el pecho. Cuando nos abran las venas para robarnos la sangre, contaremos explosiones para olvidarnos del hambre. Cuando no quepa futuro entre el oro y la barbarie, veremos caer cobardes que vendieron a su madre. Qué buena, María. No a la mina. Qué bueno, María. Jolín, muchísimas gracias, María, por la tarde que nos has hecho pasar, por todas las cosas que nos has dicho y muchas de ellas a tener en cuenta. La verdad que te conviertes en referente para muchas de nosotras y sobre todo también por dedicar tu tiempo
aquí con el equipo de Ayanela. Ojalá que pronto podamos disfrutar de alguna performance poética o participar en alguna iniciativa social gestionada por ti, que seré la primera en apuntarme. Y además, para despedirnos también, María, me hace mucha ilusión que esta entrevista haya sido contigo porque precisamente hace 2 días hemos hecho un año que llevamos con este programa de Adanela, de entrevista, para visibilizar la juventud talentosa que tenemos en Olivenza y en las pedanías. Así que muchísimas gracias y bueno, estamos de cumpleaños, navegantes y navegantas. Así que nada, Pues felicidades por este cumpleaños, muchísimas gracias una vez más por haberme invitado. Y bueno, no os voy a decir que mucha suerte porque nos hace falta, porque tenéis un curro súper chulo y bueno, que da visibilidad a la juventud de nuestra tierra, ¿no? Entonces, enhorabuena por este proyecto, también a vosotras. gracias también a la cabecita de Javi, que ya lo sabes, que por ahí estará escuchando, ¿no? Bueno, un abrazo. Nos vemos la Bueno, próxima. nos vemos, cuidaros. Chao. Chao, Adiós. adiós.